La flota Pelileo no podrá operar en la ruta Ambato-Guayaquil. La sanción se da tras el accidente en el que murieron 13 personas. Fiscalía investiga posible caso de lavado de activos en el Banco Territorial. Superintendencia entregó informes de la entidad. El Ministerio Público se abstiene de acusar de peculado al exdirector de la Agencia Nacional de Tránsito, Ricardo Antón, por presuntas irregularidades en contratos. El presidente de Estados Unidos dice que Palestina debe ser un estado soberano e independiente. Hoy en Gente les contaremos sobre la serie que ha causado polémica en Estados Unidos por incluir a un personaje parecido a Barack Obama. Y además estuvimos con el grupo Break en su estudio. Ellos preparan nuevos temas. Nos vemos enseguida. Y en los deportes, hoy Ecuador tiene su primer examen antes de la jornada de eliminatorias. Se enfrenta a El Salvador en el Olímpico Atahualpa. Las noticias en Televistazo con Gabriela Baer y Pedro Jiménez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí empezamos Televistazo de esta hora. Suspenden por 7 días una de las frecuencias de la cooperativa Pelileo involucrada en un accidente de tránsito registrado el sábado pasado en la vía Bucay-El Triunfo. La Agencia Nacional de Tránsito continúa con la investigación. Alex Ceballos nos informa. Después de 5 días del trágico accidente de tránsito en el que fallecieron 13 personas y 24 resultaron heridas, Paola Carvajal, directora de la Agencia Nacional de Tránsito, informó que a partir de hoy se suspende 7 días la ruta Ambato-Guayaquil de la cooperativa Pelileo. Esta es una medida provisional para hacer las investigaciones del caso y luego nosotros analizaremos con toda la documentación respectiva en relación también a los descargos que haga la operadora, porque tiene que tener un proceso de descargo, cuál sería una sanción definitiva. Aclaró que no se trata de una sanción, sino de una suspensión para determinar si el accidente ocurrido el sábado 16 de marzo se produjo por la impericia del conductor, si hubo sobrecarga de trabajo o si viajaba con exceso de pasajeros. Hemos requerido a la operadora que además se acerquen todos sus conductores a hacer una evaluación en relación a sus capacidades y además una verificación de todas sus unidades. El presidente de la Federación de Transporte de Pasajeros, José Zapata, dijo estar abierto a la investigación. Nosotros como federación, el día de hoy en la tarde estoy recurriendo a la cooperativa Pelileo a dialogar con los socios de la cooperativa y hacer que ya se haga conciencia en este país de parte de la cooperativa Pelileo. Durante estos 7 días, la Agencia Nacional de Tránsito implementará un plan de contingencia para atender la demanda de pasajeros en la ruta Ambato-Guayaquil. Según las autoridades de control, es la primera suspensión que se efectúa a la cooperativa Pelileo. En 7 días se conocerá. La Fiscalía investiga un posible caso de lavado de activos en Banco Territorial. Las autoridades afirman que este caso podría ser clave para descubrir el origen de los fondos ilegítimos. Paul Martillo nos reporta. Luego de recibir el informe de la Superintendencia de Bancos, la Fiscalía inició las investigaciones para determinar responsabilidades por el cierre del Banco Territorial. Pero en el camino detectó un problema aún mayor, un posible caso de lavado de activos. Que requiere también un gran esfuerzo interinstitucional y que este caso puede ser uno de los emblemáticos precisamente para descubrir el origen de esos fondos ilegítimos, ¿no? En 150 documentos que están en manos de las autoridades constan nombres, apellidos y direcciones de las personas involucradas en la investigación. La Superintendencia de Bancos solicitó al principal accionista una capitalización de más de 17 millones de dólares y ese aporte genera dudas. En el caso de los 17 millones de dólares que el señor Zunino puso a requerimiento de la Junta Bancaria, se determinó que no existían suficientes elementos de juicio para justificar el origen de esos fondos y por lo cual fue uno de los elementos que se tomó en consideración para la suspensión de operaciones. Durante la audiencia de formulación de cargos realizada contra el gerente del Banco Territorial, el fiscal del Guayas aseguró que si el principal accionista ha salido del país, de todas maneras va a ser procesado. La Fiscalía deberá de agotar todos los recursos, entre ellos el pedir asistencia penal internacional a cualquier país donde se encuentre alguna de las personas sobre las cuales aparezcan indicios de responsabilidad penal. La defensa del detenido aún no se pronuncia al respecto. La investigación por el posible caso de
de lavado de activos se maneja con reserva. La información es restringida para evitar que los involucrados desaparezcan. Y el panorama de los exteriores de la Caja del Seguro en Guayaquil cambió drásticamente. Hoy se atiende con mayor agilidad la demanda de cientos de jubilados que tenían sus cuentas en el Banco Territorial. María Mercedes Cuesta nos informa. A diferencia de ayer, la fila de los jubilados que tenían cuenta en el Banco Territorial disminuyó, pero no por falta de gente. Hoy, la atención es más ágil. Ramona Navarrete tiene 86 años. Llegó a las 8 de la mañana. Permaneció en la columna 1 hora hasta que empezó a sentirse mal. De inmediato, fue a la puerta para explicar su caso. Yo ando enferma con el marcapaso, no tengo y me tiembla el cuerpo, señorita. El personal dispuesto para información a los usuarios de la Caja del Seguro la hizo pasar y fue prioridad a la hora de cobrar su pensión. Pero no fue el único caso. A Rosario la vio el policía que estaba en la puerta y fue a buscarla para que no siga esperando bajo el sol. Agustín Ortiz, director regional del IES, supervisaba la atención. Se ha redoblado el personal para los jubilados que cobraban sus pensiones en el Banco Territorial. Lo hemos tenido que hacer, hemos tenido que adecuar desde sistemas informáticos hasta cajeros para poder atender a todos los jubilados. Lo estamos haciendo bien, con alguna lentitud al inicio, pero bueno, saliendo ya adelante. 6 de los 10 módulos de la Caja del Seguro están disponibles exclusivamente para pagar a los afectados. Ramona y Rosario cobraron en menos de 1 hora. Se van tranquilas con su dinero del mes. Solo esperan recuperar los pocos ahorros que tenían en el banco que hoy está cerrado. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Domingo Paredes, anunció que la próxima semana proclamarán los resultados de las últimas elecciones. De paso, Paredes defendió las vacaciones de varios días que se aprestan a tomar los empleados del organismo electoral. Félix Narváez nos informa. Aprobamos todos los resultados electorales del país. Si no hay ningún tipo de impedimento, lunes o martes estamos proclamando los resultados ya oficiales de escrutinio de presidente y vicepresidente, los escaños ya distribuidos en la Asamblea Nacional, tanto asambleístas nacionales como provinciales y del exterior, y obviamente el parlamentario andino. Siga con nosotros y recuerde que minuto a minuto podrá conocer las noticias de Ecuador y el mundo a través de nuestra cuenta en Twitter, @EcuavisiInforma. Vamos a la pausa y al regresar, los sorprendentes resultados de un operativo antidrogas. Entérese cómo se camuflaba la mercadería. Además, en Azuay, comuneros opositores a la ley de agua se entregan a la justicia para cumplir con una sentencia por rebelión. Vistazo desde los exteriores de Ecuavisa, aquí en el Cerro del Carmen y este mirador, a las imágenes del centro de la ciudad de Guayaquil. Un cielo bastante nublado en esta tarde, con la temperatura de 31 grados centígrados. La Fiscalía se abstiene de acusar al exdirector de la Agencia Nacional de Tránsito, Ricardo Antón, por el presunto delito de peculado en la adquisición de 69.960 GPS. Jacqueline Rodas nos cuenta que en la diligencia también fueron favorecidos otros procesados. Adelante, Jacqueline. Buenas tardes. La Fiscalía emitió dictamen abstentivo a favor de Ricardo Antón, exdirector de la Comisión Nacional de Tránsito, liberándolo del cargo de peculado por la compra de alrededor de 70.000 GPS que iban a ser instalados en los buses de transporte público. Recordemos que hace un año la Contraloría denunció irregularidades en esta compra. El informe indicaba que la empresa escogida no fue la que presentó la mejor oferta y que los equipos entregados no fueron los inicialmente contratados. Sin embargo, hoy la Fiscalía estableció que no hubo perjuicio al Estado y que si bien los GPS entregados son diferentes, también son de mejor calidad. Ricardo Antón aún deberá responder por un segundo informe de Contraloría que establece presunción de responsabilidad penal por sobreprecio en la entrega de chalecos para motociclistas. Es la información desde los juzgados de garantías penales en Quito. Regresamos a estudios. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Jackie, por el reporte. Varios campamentos mineros que trabajan de forma ilegal fueron desmantelados y la maquinaria incautada en la provincia de El Oro. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo nos amplía. Alrededor de 20 hectáreas son afectadas por trabajos de minería artesanal en el sitio Palenque, en el cantón Pasaje, en la provincia de El Oro. Aníbal Armijos dice que antes este lugar era un centro turístico. Maquinarias trabajando. Para arriba, por ejemplo, hay 2, hay 4, hay 6 máquinas.
Las profundas excavaciones revelan la contaminación del ambiente. Los moradores de la zona están conscientes del daño que provocan. Sin embargo, ellos dicen que esta es su fuente de trabajo, como lo afirma Pedro Luna. De lo que trabajan aquí trabajan algunos padres de familia. No tienen fuente de trabajo, ¿dónde trabajar? Entonces, de este lado están metidos aquí. Personal de la Agencia de Regulación y Control Minero dispuso que se desmantelen los campamentos y que se incauten las bombas del lugar. Marlon Arias, director de Arcón, explica que los mineros artesanales no deben utilizar estos equipos. Nosotros hemos encontrado justamente el día de hoy maquinaria pesada tipo retroexcavadoras que han estado siendo utilizadas en esto para realizar actividad artesanal que no está pues dentro de ese régimen. Con este tipo de máquina, decenas de personas realizan minería artesanal a lo largo del río Palenque, afectando el medio ambiente. El fiscal Richard Bonoz ordenó la incautación de la maquinaria que se encontraba realizando trabajos en la zona. Sí, se está realizando detenciones, se está realizando incautación de maquinaria, se está realizando los trámites tanto administrativos como penales. La Fiscalía de El Oro, a través de la Unidad de Delitos Ambientales, viene implementando varios operativos en la provincia, donde ha incautado unas 10 retroexcavadoras y demás maquinaria utilizada para la minería. Los dirigentes de los sistemas de agua comunitaria Carlos Pérez, Efraín Arpi y Federico Guzmán se entregaron hoy a la justicia para cumplir una sentencia de 8 días de cárcel. Cientos de comuneros los acompañaron en lo que ellos dicen es el inicio de la criminalización de la protesta social. Informa Hernán Higuera. Desde el Parque de la Madre y acompañado de cientos de comuneros beneficiarios del sistema de agua de la parroquia Tarqui y Victoria Portete de la Suay, Carlos Pérez, Efraín Arpi y Federico Guzmán se entregaron a la justicia para cumplir una sentencia. Hemos resuelto los 3 compañeros y mis hermanas y hermanos defensores del agua de presentarnos, de ir a la cárcel. Si por defender el agüita hay que ir a la cárcel, ahí nos tienes. Si eso le hace feliz al gobierno, que así sea. Los 3, el 4 de mayo del 2010 encabezaron la protesta para detener el proyecto oficial de la Ley de Aguas que, según ellos, beneficia a la minería en el sector de Quimsacocha, donde opera la concesionaria canadiense IAMGOLD. Ojalá la ciudadanía también tome el interés en esto y pueda sumarse a esta defensa de un recurso común como es el agua. Tras un largo proceso judicial, Carlos Pérez, Ángel Federico Guzmán y Efraín Arpi fueron acusados y sentenciados a 8 días de prisión por obstrucción de servicios públicos, aunque en inicio eran juzgados por el delito de sabotaje y terrorismo, por lo que tenían orden de prisión, pero les fue revocada y cambiadas las medidas cautelares. La Fiscalía Novena de lo Penal de la Suay interpuso varios recursos jurídicos hasta lograr que el Tribunal Primero de Garantías Penales les ratifique la sentencia de 8 días. Una vez que se entregaron ante el tribunal, la policía los trasladó al Centro de Detención de Varones de Cuenca. Saldrán en 8 días, pero aseguran que eso no frenará sus acciones de resistencia contra la minería a gran escala. Carlos Pérez es también abogado. Guzmán es el presidente de la Junta Parroquial de Victoria del Portete y Arpi, un agricultor. Sigan con nosotros y recuerden que todas estas noticias las puede encontrar en nuestra cuenta en Twitter, @Ecoavisa-Informa. Vamos aquí a una nueva pausa en Televistazo. Cuando regresemos, el presidente Barack Obama da un espaldarazo al pueblo palestino. Los detalles enseguida. Es un placer seguir junto a usted. Vemos las imágenes de la calle García Moreno, más conocida como la calle de las 7 Cruces. En la transversal con la calle Rocafuerte se encuentra el Arco de la Reina, que fue construido en 1726. La temperatura en la capital es de 18 grados y se pronostican lluvias para la noche. La Dirección Nacional Antinarcóticos informó de la captura de 4 personas, 2 colombianos y 2 ecuatorianos. Andrés Jumblut nos relata en qué circunstancias les encontraron en su poder 330 paquetes de droga. Escondidos en llantas de camiones y evadiendo todos los controles, llegaron desde Colombia hasta Guayaquil, casi 400 kilos de droga. Añadimos un reactivo que es el nitrato de plata y observamos que se va haciendo un precipitado blanco y luego va cambiando de color. Es lo que nos indica de que se trata de clorhidrato de cocaína. El operativo transcurrió hace 4 días y dejó 4 personas detenidas, 2 colombianos, Álvaro Alberto Gómez y Julio Edison Kenguán Males. Los otros 2 son ecuatorianos, padre e hijo, Edgar Castro Castro y Andrés Castro Mora. Ambos conducían el camión que recibió los paquetes y que, según las investigaciones, tenían como destino el puerto marítimo, antes de su destino final, Estados Unidos y Europa.
Son los primeros resultados de la operación Fortín. Y precisamente este operativo adquiere este nombre por el sitio en donde me encuentro en estos momentos. Esta es la zona del Fortín, en el noroeste de Guayaquil. Aquí la policía antinarcóticos detectó el intercambio de la droga camuflada entre los dos camiones. El comandante general de la policía habló de los compromisos inmediatos de la fuerza pública para luchar contra el narcotráfico. Este año la Policía Nacional va a redoblar todos los medios logísticos y de personal en todo el área de narcóticos. También se habló de la captura de 231 kilos de droga, escondidos en un camión que circulaba por la parroquia Pifo en la provincia de Pichincha. En el 2012 se capturó en todo el país 42 toneladas de droga, y en lo que va del año ya suman 6. En el centro de Quito, los operativos de control no detienen el expendio de alcohol artesanal. Tal como nos informa Carla Delgado, la venta de este licor se realiza en condiciones precarias. A pesar de que varios lugares en donde se vende licor artesanal en Quito han sido clausurados reiteradamente, en muchos de ellos aún se lo expende clandestinamente. La facilidad con la que se lo puede adquirir no es un secreto para nadie. Es el caso de esta vendedora que se ubica a plena luz del día en el sector de San Blas, en el centro norte de la capital. El mayor William Calle, jefe del sector de la 24 de mayo, cuenta que cada semana se incauta licor conocido como puntas o huanchaca, las mismas que no tienen registro sanitario. Los operativos se centran en 3 sectores de la capital, la 24 de mayo, San Roque y San Blas. Se llevó alcohol adulterado, ¿no?, a la Izquieta Pérez y en realidad no fue apto para el consumo humano, ¿no? Tenía bacterias, tenía incluso hasta piedras, porque son botellas, están en la calle, ni lavan la gente y les ponen ahí mismo el alcohol, las conocidas puntas de la huanchaca, no es apto para el consumo humano. Luis Tulio dice que una botella de este licor se la puede adquirir por 85 centavos. Venden hasta trago malo, y la gente se enferma y caen algunos en el hospital. Si todavía en el hospital, como están solo por el trago nomás. Y es que en el Ecuador no se ha logrado erradicar la venta de este tipo de sustancias, pese a que su comercialización está prohibida por disposición del Código de la Salud. Y en caso de que el consumo produzca la muerte, el comerciante puede ser juzgado por asesinato. Esto podría suceder en el último caso suscitado en Guayaquil, en donde la ingesta de licor adulterado dejó hasta el momento 2 víctimas mortales. Manabí es la provincia que más casos de dengue registra en el país durante esta época de invierno. La acumulación de aguas ha hecho proliferar la presencia de los mosquitos que transmiten la enfermedad. Como nos cuenta nuestro corresponsal Iván Maestre, la atención en los centros de salud ha aumentado considerablemente. Elvia Mera llegó con su hija de 4 años hasta el subcentro de salud de la parroquia Calderón en Portoviejo. La fuerte fiebre que afectaba a la pequeña, sumado a la presencia exagerada de mosquitos e inundaciones en su barrio, la hacían sospechar de dengue, lo que para la doctora Patricia Garófalo, médico tratante de este subcentro, no resulta raro, ya que hasta este lugar la presencia de pacientes con estos síntomas ha aumentado en las últimas semanas. Se atienden aproximadamente al día 65 pacientes, y de esos 65 pacientes, más o menos el 50% viene con sintomatología de dengue. En el Hospital Regional Berti Ceballos, en Portoviejo, la situación es similar. Cientos de pacientes al día llegan con claras manifestaciones de estos síntomas, que para cada época invernal se presentan en casi todos los cantones manabitas, provincia con el más alto número de casos confirmados de dengue clásico en el Ecuador. Así lo explica la doctora Melba Morales, epidemióloga de la Dirección Provincial de Salud. En este momento tenemos reportados 748 casos de dengue sin signos de alarma, 42 casos de dengue con signos de alarma que han sido manejados satisfactoriamente y 2 casos de dengue grave. Portoviejo, Manta y Chone son los cantones que presentan el mayor número de contagios. En Chone la complicación por las inundaciones en la mayoría de barrios y ciudadelas es el factor principal para el desarrollo de este vector. Aquí se está interviniendo de manera emergente. Un aguacero y granizada inundó casas y calles en Riobamba, provincia de Chimborazo. Bomberos de varios cantones cercanos debieron acudir a atender la emergencia. Nuestro corresponsal Ángel Pilatuña con el informe. Menos de una hora de intensa lluvia y granizo fue suficiente para provocar una serie de inconvenientes en la ciudad de Riobamba.
Las inundaciones fueron más graves al norte de la capital de Chimborazo. Según líder coronel morador del sector La Cerámica, hay múltiples afectaciones. O sea, primera vez se ve así que llueve tan fuerte. La ciudadela Saboya Civil fue una de las zonas donde más granizo cayó. Sus moradores molestos piden soluciones, como nos indica Nelly Silva. Cada vez que llueve tenemos el mismo problema, pero esta vez ya sobrepasó los límites. Los vecinos, todos estamos asombrados porque el granizo está acumulado en los techos, en las terrazas, se nos ha colapsado todo y es un desastre total. Para atender la emergencia acudieron bomberos de los cantones de Chambo y Colta y llegó maquinaria pesada para remover el granizo que alcanzó una altura de 50 centímetros. Franklin Real, bombero de Riobamba, manifestó que se utilizó bombas de succión para evacuar el agua. Que en todos los sectores donde está ocurriendo las inundaciones aquí en nuestra ciudad de Riobamba, nuestro personal está atendiendo de forma oportuna, ayudando a la evacuación de las aguas que están causando malestar en la ciudadanía. Según las autoridades, las lluvias continuarán en los próximos días y por ello es posible que se repitan problemas de este tipo. Al menos 2.000 personas de varias comunidades de La Maná, en la provincia de Cotopaxi, quedaron aisladas por una serie de deslaves provocados por las lluvias. Nuestro corresponsal Patricio Viera recorrió la zona. Las permanentes lluvias empiezan a afectar al cantón La Maná en Cotopaxi. Las montañas están cediendo, provocando deslaves como estos, registrados en la comunidad de San Ramón de la parroquia de Pucayacu. Este deslave ha dejado incomunicadas a por lo menos 5 comunidades de la zona. 2.000 habitantes permanecen aislados y luchan por sobrevivir. Uno de ellos es Juan Llanes. Yo a mi casa camino 2 horas y media para llegar a mi casa. Trasbordo que se lo hace a pie entre el lodo. Otros aprovechan que el río Quindigua ha disminuido su caudal y caminan por la orilla para evitar el lodazal. La zona es ganadera y lechera. Y es así como sacan este producto. Medardo Ibáñez nos cuenta que otros productos por estas circunstancias se pierden. Lo que siembra siempre cosechan, especialmente aquí el Bon es la ganadería donde la gente puede sobrevivir. Esta otra es la vía que une a las provincias de Cotopaxi con Santo Domingo de los Áchilas. En varios tramos la mesa de la carretera está cediendo y en otros las montañas descargan las aguas lluvias convirtiéndolas en verdaderos ríos. El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por las reformas que se debatirán mañana en Washington. Indicó que la reforma constante impide que se cumpla la misión del organismo. Tenemos un reporte desde Washington. La Comisión Interamericana consideró hoy que ella ya se ha reformado a sí misma, como lo pedían los países de América. Con la aprobación de esta reforma consideramos haber atendido las 53 recomendaciones que los Estados miembros de la OEA realizaron a la Comisión Interamericana. Su presidente destacó que el proceso mismo de revisión ha sido agotador y que tiene que terminar ya. Pero lo que no podemos hacer es que un proceso que lleva 2 años continúe porque la reforma constante impide precisamente que se cumpla con la misión que tiene encomendada esa institución. Y sin decirlo explícitamente, dejaron ver que les preocupa mucho el intento de algunos países de lograr restringir que a la Comisión le entren recursos por donantes externos, distintos a los países mismos de la OEA. Es el caso que queremos evitar, y sí lo señalo puntualmente, que el riesgo de un estrangulamiento financiero de la Comisión Interamericana. Si a la Relatoría de Libertad de Expresión no le permiten hoy, tal y como están las cosas, acceder a esos recursos, hay que cerrar esta oficina. Ante lo que puede suceder mañana en la reunión de cancilleres, la comisión se declaró preocupada y expectante. La CIDH hoy dejó planteada su posición. Ahora depende de los cancilleres de América Latina, quienes se reunirán mañana en la OEA. Desde Washington, Daniel Pacheco para Ecuavisa. Justamente a un día de que se debata en Washington el proyecto de resolución sobre las reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 2 analistas consultados por Hernán Higuera analizan los cambios auspiciados por el Ecuador.
Este viernes la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, debatirá en Washington el proyecto de reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, un tema que levanta la polémica latinoamericana más cuando la OEA se apresta a aprobar una resolución que en su texto preliminar de 6 puntos, elaborada y aceptada por la mayoría de países, a la cabeza México, reafirma el compromiso de lograr el financiamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través del presupuesto regular de la organización, e invitan a países miembros, observadores e instituciones a que sigan haciendo contribuciones voluntarias y preferentemente sin fines específicos. Ecuador, Bolivia, Venezuela y Nicaragua no están de acuerdo con eso y plantean que el financiamiento del presupuesto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo deben hacer solo los países signatarios. Ante la propuesta, el experto en derechos humanos, Juan Pablo Albán, de la Universidad San Francisco, dice que la propuesta auspiciada por Ecuador es poco viable. Si se deja de recibir fondos específicos, realmente la tarea de la Comisión se va a ver perjudicada. Y aunque el Estado ecuatoriano, a través de su presidente, recientemente se ha llenado la boca en ofrecer al resto de estados de la región la posibilidad inclusive de cubrirles las cuotas, esta mañana justamente aparece en el Comercio una nota en que se reseña el gran aporte que el Ecuador ha hecho históricamente al sistema. $1.500 aportó hace un año. La embajadora de Ecuador ante la OEA, María Isabel Salvador, ha propuesto eliminar del texto preliminar la palabra preferentemente. Propuso que las contribuciones voluntarias sean sin fines específicos, pero también habría el respaldo mayoritario para que se mantenga la facultad de dictar medidas cautelares ante eventuales denuncias de violación de derechos humanos. Para Daniela Salazar, exfuncionaria de la CID, esa es la fortaleza del control y la vigilancia a los países. Pero para que la Comisión Interamericana no lo supervise, tendría que salirse de la OEA. Eso sería algo nunca antes visto en el sistema internacional. En la resolución preliminar que será debatida el viernes, se propone fortalecer todas las relatorías de la CID, incluida la de libertad de expresión, para otorgarles el carácter de especiales con un financiamiento adecuado. Estados Unidos, Barack Obama, es ovacionado por centenares de estudiantes israelitas en Jerusalén. Durante su discurso dijo que mientras exista Estados Unidos, Israel no estará sola. Pero al mismo tiempo cuestionó la política contra Palestina cuando dijo que los ataques y la ocupación de sus tierras no son la respuesta correcta. El presidente Obama afirmó que los palestinos merecen tener su propio Estado. Hoy estuvo de visita en Ramala y se reunió con el dirigente palestino Mahmoud Abbas. En una rueda de prensa conjunta, Obama aseguró que Estados Unidos está profundamente comprometido en favor de un Estado palestino independiente y soberano. Criticó los nuevos asentamientos judíos en tierras palestinas, pero así también condenó el lanzamiento de 2 cohetes desde la Franja de Gaza que impactaron en una localidad israelí. Más tarde, de regreso a Jerusalén, se reunió con centenares de estudiantes, a quienes les dijo lo injusto que resulta el trato contra los palestinos. No es justo que un niño palestino no puede crecer en un estado que es su estado, viviendo sus vidas con la presencia de unas fuerzas armadas extranjeras día tras día. No es justo cuando hay violencia contra los palestinos. La intervención de Obama fue brevemente interrumpida por un joven opuesto a su discurso, algo que fue rechazado por el resto del auditorio. Barack Obama, en cambio, les dijo que está bien, que ese es el tipo de debate libre que se requiere. Y luego les dijo que Estados Unidos seguirá también cercano a Israel. Aquellos que adhieren a la ideología de negarle a Israel el derecho a existir, bueno, que nieguen también la existencia del cielo o del aire, porque ello no va a ocurrir. Y que mientras Estados Unidos exista, no estarán solos. El Papa Francisco recibió hoy en el Vaticano al argentino Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y militante de los derechos humanos, quien descartó tajantemente que el pontífice argentino haya sido cómplice de la dictadura militar en su país. Después de la reunión, Pérez Esquivel señaló que el Papa le manifestó su intención de ayudar para reducir los índices de pobreza en el mundo y que por eso optó por llevar el nombre de Francisco como guía para su papado. También su santidad recibió con alegría la camiseta especial que le envió el Club San Lorenzo de Argentina, del cual es hincha. Y el Papa Francisco sorprendió con una llamada al hombre que todos los días le entregaba el periódico en Buenos Aires, un nuevo gesto de humildad del Sumo Pontífice.
Así comenzó la charla entre el Papa Francisco y el canillita que le vendía el diario que leía habitualmente. Daniel no lo podía creer, pero cuando reconoció su voz, rompió en llanto. Y se emocionó tanto que se puso a llorar. Se quedó sin palabras. No, porque le dijo, habla Jorge. ¿Qué Jorge? Pensó que era un chiste. Jorge Bergoglio. Guari, soy Jorge. De Roma. Eso no tiene precio. Desde este kiosco de diarios ubicado exactamente frente a la catedral, todos los días a las 6 de la mañana, Daniel le entregaba su diario a Jorge Bergoglio. De esa manera fueron entablando una relación durante los últimos 10 años. Así fue que ayer, a la 1:30 de la tarde, el Papa Francisco llamó al canillita de siempre a su celular para saludar y también para agradecer la relación que mantuvieron en los últimos años. Además, Francisco le avisó que cancelaba el reparto del diario. En febrero, Bergoglio hizo lo mismo en el kiosco donde compraba el periódico los fines de semana. A este otro kiosco de diarios y revistas, Francisco venía los fines de semana y tenía una particularidad: compartían los sentimientos por San Lorenzo. Porque yo soy socio de San Lorenzo y él también es socio, y el año pasado, cuando estábamos en el descenso, continuamente rezando para que ganemos. La cámara de un aficionado grabó los momentos en el que 2 helicópteros chocaron durante unos ejercicios en Alemania. Las 2 aeronaves, que volaban a baja altura y estaban ocupadas por miembros de las fuerzas de seguridad, colisionaron sobre la entrada del Estadio Olímpico de Berlín, al parecer por una fuerte nevada que caía en ese momento. El piloto de uno de los helicópteros murió, mientras que otros 3 tripulantes resultaron heridos. Al regresar en Televistazo, el drama que viven varias familias por la desaparición en alta mar de un grupo de pescadores. Y también la selección ecuatoriana enfrenta esta tarde a El Salvador. Ya regresamos con los detalles. Con ustedes vemos ahora al fondo de esta imagen el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en el Cerro del Carmen. Quienes ascienden a su mirador pueden ver desde lo alto toda la ciudad de Guayaquil, que en estos momentos tiene una temperatura de 31 grados centígrados. Varios pescadores están desaparecidos desde hace 9 días. La Armada realizó operativos en alta mar en los lugares donde fueron vistos por última vez, sin resultados hasta ahora. Lenin Artieda nos amplía el caso. Margarita Tigua cuenta que su esposo, Carlos López Moreira, salió temprano para irse en una embarcación de la Marina. Salió eso de las 5 de la mañana el martes. Junto a López y el suboficial José Molina iba también Pedro Lindao. Él era el motorista y hoy también está desaparecido. Su familia pide explicaciones, pero en ningún lado las encuentra. No, nada, aquí solamente dicen que los marinos de aquí, que estemos tranquilos, que ellos van a aparecer. Desde ese primer momento que se perdieron, pues, es lo único que dicen, nada más dicen. Pero han pasado 9 días ya desde la desaparición de la lancha de la Marina con sus 3 tripulantes, y no es cosa sencilla mantener la calma. La Marina señala que la búsqueda continúa por aire y por mar. Paralelamente realizan investigaciones, ya que, señalan, ocurrieron ese martes situaciones irregulares que se deben aclarar. La Marina sostiene que los busca en un área que equivale a 25 veces la ciudad de Guayaquil, y que investiga a todos los miembros del retén porque la lancha no salió a la hora que debía. Nos hemos dado cuenta de que efectivamente no salieron a eso de las 11 de la mañana, sino que salieron antes de las 6 de la mañana. Pero no solo buscan a los 3 que se perdieron en la lancha de la Armada, sino a 3 pescadores más, que esa misma madrugada salieron desde playas. Por coincidencia o no, hoy tenemos que esas 2 embarcaciones están perdidas. El sábado hubo la alarma de que los habían encontrado, pero no era cierto. Igual, la brújula de María es su corazón de madre. Pero yo presiento que mi hijo no está muerto, que mi hijo sigue vivo, lo que quizá lo tengan en algún lugar y no puedan salir, no sé, dice que no se ve. Pero mientras pasan las horas, las posibilidades de encontrarlos se reducen. No salieron con víveres para tanto tiempo, y por ello se encomiendan a un milagro.
El alcalde de Quito y el ministro de Finanzas firmaron esta mañana un convenio de cooperación para definir la estructura financiera del Metro de Quito. La obra costará cerca de $1.500 millones, de los cuales el 50% aportará el gobierno central y el otro 50% el municipio. Juan Carlos Aistrúa con los detalles. En febrero comenzó la construcción de 2 estaciones del Metro de Quito. Esta mañana, el alcalde de la capital, Augusto Barrera, y el ministro de Finanzas, Patricio Rivera, firmaron un convenio que establece la estructura financiera para la tercera obra más importante de este gobierno. El secretario de Estado afirmó que el Banco Europeo de Inversiones apoyará el proyecto. De hecho, después del Canal de Panamá, es el Metro de Quito el proyecto que más recursos va a recibir desde esta entidad financiera. El costo total del metro es de $1.499 millones. El gobierno central aportará con 749 millones y el municipio de Quito con la misma cantidad, a través de créditos y recaudaciones. Así lo confirma el alcalde Augusto Barrera. Y de los financiamientos que consolidaremos a futuro. Barrera confirmó también que todos los estudios de ingeniería para la construcción de esta obra ya fueron realizados. La implantación de las paradas, los métodos constructivos, los mecanismos de construcción de estaciones intermodales tienen afectaciones absolutamente parciales, limitadas, perfectamente controladas. En abril comienza el proceso de licitación de la fase 2 del proyecto, que comprende la perforación del túnel de 22 kilómetros, la construcción de 13 estaciones y la instalación de la infraestructura para el funcionamiento de 18 trenes de 6 vagones cada uno. El segmento Gente llega gracias a... El bingo más regalón llegó a tu casa. Juega, gana y diviértete con el mejor bingo del Ecuador. Cómpralo a nivel nacional. ¿Qué tal, amigos de Gente? Muy buenas tardes. Iniciaremos con los 3 talentosos chicos que forman el grupo Break. Ellos nos invitaron a su estudio para conocer cómo van con las grabaciones de sus nuevos temas. Los invito a ver la siguiente nota llena de música. Hola amigos de Gente, yo soy Beto. Yo soy Lázaro. Y yo soy Edison y nosotros somos Break. Puede perder tu carita de niña mimada. Los integrantes del grupo Break no estaban desaparecidos. Resulta que estos muchachos están trabajando duro para su nueva producción musical. Estamos preparando nuevas canciones con Grupo Break. Mucha gente pensaba que nos habíamos perdido, que ya no estábamos en el medio, pero no, a todas nuestras Break maniáticas, a todas nuestras niñas mimadas, les contamos que estamos produciendo nuestras nuevas canciones, letra y música de Break. Estos talentosos cantantes quisieron exponer sus sentimientos, experiencias y vivencias en las letras de sus temas. Es por eso que individualmente las escriben. ¿Pero de qué se tratan? Bueno, estas canciones son para todo tipo de público. Vienen inclusive para ti, vienen de amor, que sé que eres romántica. Vienen para esas personas que son demasiado mentirosas, para mujeres, para hombres. O sea, esto es para que les sirva el zapato, como decimos, ¿no? Y nosotros no nos quisimos quedar con las ganas de escuchar sus canciones. Esto que tenemos tú y yo, amor, es un regalo. Con esta fusión de estilos, Break aumenta la expectativa en sus fanáticas, que esperan ansiosas este nuevo material. Muy buenos estos chicos, tienen una combinación de voces que enamoran. Y cambiando de tema, les cuento que ha llegado a la televisión norteamericana una serie llamada La Biblia, y que dio de qué hablar apenas se estrenó. ¿Quieres saber por qué? Josabet Carchi lo cuenta en la siguiente nota. Son historias conocidas como nunca se habían visto en la televisión. La serie La Biblia es una superproducción norteamericana que muestra los episodios más destacados de las Sagradas Escrituras. Su estreno en Estados Unidos a principios de este mes convocó a casi 15 millones de espectadores, siendo la mayor audiencia registrada en la televisión norteamericana por cable. Es una miniserie de 10 capítulos que ya generó polémica con este personaje de Satanás, que según muchos tiene un gran parecido con Barack Obama. Todo eso es una tontería, dice Roma Downing, una de las creadoras de la serie. El caso es que los productores han tenido incluso que emitir un comunicado para mitigar las críticas. Tenemos el mayor respeto por el presidente Obama, aseguran. Es muy poco afortunado que alguien haga esa falsa conexión. Lo cierto es que sí hay un parecido, y esto no lo dejaron de notar los televidentes. Y para terminar
terminar, les cuento que desde las 17 horas a las 19 horas en ecuavisa.com podrán conversar con el graciosísimo actor Tyron Andrade, quien es guacho en El Sanduchito. Durante 2 horas se podrán reír de lo lindo y preguntarle todo lo que ustedes quieran. Ya saben, ingresen a www.ecuavisa.com y hagan clic en video chat y estarán conectadísimos. Con esto me despido, nos vemos el día de mañana con más información. Besos, buenas tardes, chao. Los deportes, saludando a nuestra compañera Miriam Zambrano, quien nos tiene información de lo que ocurre a esta hora con la venta de entradas para el encuentro amistoso de la selección ante El Salvador. ¿Qué tal, Miriam? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Ambiente frío todavía aquí en la capital, sobre todo por el clima, pero se espera que en las próximas horas los hinchas de la selección empiecen ya a llegar aquí a las boleterías del Estadio Olímpico Atahualpa para adquirir sus entradas de este partido amistoso que se cumplirá a las 16:30 entre Ecuador y El Salvador. A continuación veamos qué es lo que ha pasado en estas horas de la mañana. A cuentagotas, los aficionados que vencían el frío llegaban hasta las boleterías para comprar sus entradas. Ahora como hay filas, puestos, tal vez la gente deja para un poquito más tarde. Pero esperemos que ya acuda, asista y compre el boleto rápidamente e ingrese. Tenemos, vale la pena indicar, boletería norte y sur abierta. También estuvieron aquellos para los que ni el frío ni la distancia es un problema con tal de apoyar a la Tri. Desde Puerto Viejo directamente acabamos de llegar y aquí nos vamos a terminar el partido nuevo para Puerto Viejo. ¿Cómo se regresa? Nos vamos a regresar en un carro, lo que sea, pero por la selección vamos a dejarlo todo aquí. De a poco, otros que llegaban eran los vendedores, que para la hora del partido, algunos ya no estarán trabajando, sino apoyando a la selección. Para que el equipo entre en confianza para el partido que tenemos con Paraguay. Hasta el momento se han vendido cerca de 3.000 boletos y la policía ya tiene listo el operativo de seguridad. Seguramente 14 horas habrá mayor afluencia de personas. Pensaremos que a esa hora podríamos cerrar las vías, especialmente la Portugal, 6 de diciembre, Naciones Unidas. Alrededor de 400 policías estarán hasta las 19 horas evacuando a la gente del lugar. Bien, y recuerde que las boleterías estarán abiertas hasta el término de los primeros 45 minutos, así es que tiene tiempo todavía para adquirir su boleto, para animarse y venir a alentar a la tricolor. Tome, eso sí, precauciones porque hace bastante frío. Eso es todo desde aquí, compañeros. Regresamos con ustedes y más información allá en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias, Miriam. Y el rival de Ecuador en la eliminatoria mundialista, Paraguay, ya está en tierra uruguaya, cuya selección enfrentará mañana en el Estadio Centenario de Montevideo. Las últimas novedades del cuadro guaraní con José Vicente Ponce. Los jugadores de la selección de Paraguay cumplieron su último entrenamiento antes de viajar a la capital uruguaya. El técnico Gerardo Peluso tiene definido su esquema, pero no da a conocer la alineación. Lorenzo Melgarejo fue descartado incluso para el duelo con Ecuador porque tiene fatiga muscular. A los guaraníes solo les sirve la victoria. Nosotros estamos necesitados de puntos, ellos juegan en casa con la afición de ellos, nosotros necesitamos de puntos, entonces creo que sobre todo hay que tratar de buscar, jugar y aprovechar la oportunidad. Horas antes del partido de este viernes, los paraguayos reconocerán la cancha del Estadio Centenario. Vamos ahora a Qatar, donde el futbolista brasileño Nené del club Algarrafa protagonizó un incidente repudiable al propinar un tremendo golpe al marroquí Hussein Karja, quien respondió a la agresión provocando una batalla campal. Los jugadores cataríes debieron intervenir para calmar los ánimos. Sin duda, una locura que no debe suceder en el deporte. Esto es todo nuestra información deportiva. Que tengan una buena tarde. Deportes es auspiciado por... Llegó CNT TV. Seleccionamos los mejores canales en los planes más convenientes. Ahora en HD. Llama al 1-800-800-800 y préndete. De cada 500 nacidos vivos en el país, uno tiene síndrome de Down, según la Sociedad Genética del Ecuador. Hoy, 21 de marzo, se recuerda el Día Mundial del Síndrome de Down. Denise Molina compartió momentos amenos con estos tiernos niños. Él es Andrés Albuja. Está muy emocionado. Hoy es un día especial. Se trata del Día Mundial con Síndrome de Down. Andrés compartió una mañana muy entretenida en un parque de diversiones en Quito con todos sus compañeros. El frío y la lluvia no fue impedimento para la diversión. ¿Quién es el más valiente? Y yo ahí. ¿Estás feliz? Sí. Ramiro Albuja es padre de Andrés.
Hace 4 años creó el Centro Educativo Síndrome de Down, que lleva el nombre de su hijo. Lo hizo en honor a su pequeño y a todos los niños que tienen esta discapacidad, pues educarlos no es tarea fácil. Bueno, es sumamente difícil, tenemos que llenarnos de paciencia, ¿no? Y estar con ellos siempre. Todas las personas que estamos involucrados con el síndrome de Down nos llegan a hacer comprender qué es la vida, ¿no? Y llevar una vida mejor. Según el último censo realizado en el año 2010, en el Ecuador existen 7.400 entre niños, jóvenes y adultos con síndrome de Down. El 51% son hombres. Según la Sociedad Genética del Ecuador, de 500 nacidos vivos, 1 nace con síndrome de Down. Es un trastorno causado por la presencia de un cromosoma extra. Esto quiere decir que tenemos 3 cromosomas en el par 21. Por eso es el 3 por el mes de marzo y 21 el 21 días. Entonces el 21 de marzo es el Día Internacional o el Día Mundial del Síndrome de Down. Quienes tienen hijos con síndrome de Down lo consideran una bendición. Son niños llenos de amor, de esperanza, de honestidad, sinceridad. Basta con ver los rostros de Daniel, Paquito, María, Antonio. Acá también. Ay, ve, yo pensaba que era a mí. Hoy es un buen día para recordar, no solo en su inclusión, sino también en sus derechos, porque ellos son como tú. Por supuesto, no olvidar nunca esas metas por la inclusión que debemos seguir alcanzando todos los días en nuestra sociedad. Que no desmayemos en esos esfuerzos. Aquí despedimos. Buenas tardes. Televistazo se reproduce a través de Radio Cristal 870 AM y Radio Centro 97.7 FM.